Era una tarde común cuando el teléfono sonó en la casa de Ivana Temelkovska, una mujer de 65 años, jubilada y conocida en el barrio por haber trabajado toda su vida como limpiadora. Cuando contestó, le dijeron que su hijo había sufrido un accidente y que tenía que ir al hospital de inmediato. Sin perder el tiempo, Ivana se puso el abrigo y salió apurada. Dejó la puerta abierta y no volvió a ser vista por nadie. 9 días después, el 16 de mayo de 2008, fue encontrada sin vida cerca del estadio de fútbol de Kichevo, entre un montón de basura acumulada junto al estadio. El cuerpo estaba completamente desnudo dentro de una bolsa de plástico. En el interior de la bolsa se encontraba también una prenda de vestir que era una bata verde con lunares. El examen forense reveló signos claros de agresión: 13 golpes en el cráneo, 5 costillas rotas, señales de que había sido torturada y también había sufrido abuso. La mujer había sido estrangulada con un cable telefónico y los peritos concluyeron que había sufrido durante varios días antes de morir. El hallazgo coincidía con otros casos sin resolver en la ciudad. En los últimos 4 años, 2 mujeres mayores, también limpiadoras, habían sido encontradas sin vida en condiciones similares. Todas habían sido torturadas y asesinadas con el mismo nivel de violencia. Kichevo es una ciudad chica en el oeste de Macedonia del Norte. Tiene unas 30.000 personas más o menos. Está rodeada de montañas con el monte Vistra a la vista y un ambiente tranquilo, de esos lugares donde todos se conocen, y no es un lugar violento ni peligroso, más bien todo lo contrario. La vida ahí suele ser tranquila y casi rutinaria. La mayoría de la gente es macedonia o albanesa y hasta principios de los 2000 nada salía de lo común. Pero todo cambió cuando empezaron a aparecer mujeres mayores asesinadas. Nadie entendía qué estaba pasando. De repente, una ciudad donde nunca pasaba nada se estaba convirtiendo en el centro de una historia que iba a dejar a todos con miedo. La gente del pueblo empezó a hacerse la misma pregunta que los investigadores: ¿quién estaba detrás de estos crímenes contra estas mujeres en Kichevo? Ivana Temelkovska había nacido en 1943 en Kichevo, una ciudad pequeña en el occidente de Macedonia del Norte, conocida principalmente por ser un punto de paso entre la capital, Skopje, y el famoso lago Ohrid. Ivana era conocida en su barrio como una mujer trabajadora y bondadosa. Vivió sola después de enviudar, pero mantenía contacto cercano con su hijo y sus vecinos. Era el tipo de persona que nunca le negaría ayuda a quien la necesitara. Trabajaba como empleada doméstica o de limpieza, una labor modesta pero esencial que le permitía ganarse la vida. Tenía un hijo llamado Zoran, quien tras su desaparición y muerte habló con los medios acerca de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pero Ivana no era la primera víctima de este patrón aterrador. Mitra Simjanovska, de 64 años, había desaparecido el 16 de noviembre del año 2004, 2 años antes del caso de Ivana. Mitra había sido vista por última vez en su propia casa, donde se encontró un rastro de sangre en la cocina y, según testimonios, nadie la vio salir de su vivienda. Mitra también se dedicaba a tareas de limpieza. Trabajaba bajo contrato en una escuela primaria de Kichevo, donde la querían mucho y también la respetaban, y también vivía sola en su domicilio. Su cuerpo fue encontrado el 12 de enero de 2005, envuelto en plástico en un vertedero de Kichevo. Había sido torturada, tenía varias fracturas en la zona de la cabeza, había sido abusada, estaba con las manos y pies atados y se determinó que fue estrangulada con un cable telefónico después de aproximadamente 57 días de cautiverio. Lyubica Lichowska, de 56 años, desapareció el 10 de noviembre de 2007 cuando salía del centro de salud donde trabajaba como limpiadora. Iba a hacer unas compras, pero nunca regresó. Según lo que la familia de Lyubica contó a los medios, ella era una mujer tranquila y bondadosa. Luchaba contra la pobreza y trabajaba limpiando casas para alimentar a su familia. Su cuerpo apareció el 3 de febrero de 2008 dentro de una bolsa de plástico en un bosque cerca de una gasolinera de Kichevo.
La autopsia reveló que llevaba muerta entre 10 y 30 días, y esto quiere decir que permaneció en cautiverio aproximadamente 80 días antes de su asesinato. Había sido golpeada, tenía 14 fracturas en el área de la cabeza, varias lesiones en el cuerpo y también una lesión específica en el pecho. Ella había sido abusada, la ataron de manos y pies y la estrangularon con un cable largo de teléfono para luego envolverla en una bolsa de plástico y abandonarla en una zona boscosa. Los crímenes parecían seguir el mismo modus operandi. Las víctimas eran torturadas, mantenidas en cautiverio, abusadas y finalmente estranguladas con un cable telefónico para luego ser colocadas en bolsas de plástico. Y también había algo que compartían las tres mujeres: su profesión. Todas vivían solas, eran mayores de 50 años y todas eran vulnerables. El patrón era demasiado específico para ser coincidencia. Alguien estaba seleccionando cuidadosamente a estas mujeres, estudiando sus rutinas y esperando el momento perfecto para atacar. Pero, ¿por qué este asesino elegía siempre a mujeres con ese perfil? La investigación comenzó inmediatamente después del hallazgo del cuerpo de Mitra. En ese momento, la policía de Kichevo, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, designó un portavoz oficial encargado de comunicar a la prensa los avances del caso. Los forenses recolectaron cabellos y restos biológicos, sangre y líquido seminal de un hombre, presentes en la bolsa y sobre el cuerpo de la víctima, piezas clave para la posterior identificación mediante ADN, pero no encontraron pertenencias de la víctima, lo que sugería una posible manipulación de la escena. En cuanto a la evidencia recolectada de la segunda víctima, se recuperaron restos biológicos similares a los del primer caso, incluyendo cabellos, sangre y muestras de líquido seminal de un hombre. A medida que los crímenes se acumulaban, hasta llegar al tercero, los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de un asesino en serie vinculado a las tres muertes. Los investigadores desarrollaron un perfil del asesino. Tenía que ser un hombre adulto, aparentemente fuerte, que vivía en la misma zona en donde había cometido los crímenes. También se creía que conocía a las víctimas y que el motivo de sus crímenes posiblemente estaba vinculado a un aspecto psicológico. Otro detalle que llamó la atención es que las tres víctimas eran amigas, y esto hacía pensar que el asesino tenía algún tipo de vínculo con ellas. Por eso de alguna manera lograba atraparlas con facilidad. También se manejaba la hipótesis de que esta persona podría tener algún trastorno o sentía odio patológico hacia las trabajadoras de limpieza. El detective del caso declaró a los medios que estaban buscando a alguien que conociera bien la zona, que pudiera ganarse la confianza de las víctimas y que tuviera conocimientos específicos sobre cómo inmovilizarlas. Durante los siguientes meses, las autoridades entrevistaron a más de 250 hombres de la zona, tomaron 15 muestras de sangre y se enfocaron en varios sospechosos. Aunque para la recolección de muestras muchos de estos hombres se negaron, los policías recolectaban su ADN de forma indirecta, agarrando todo lo que hubieran tocado. Sacaban muestras del vaso que estaban tomando café y también de los cigarrillos que dejaban. También se centraron en personas inteligentes, ya que los crímenes fueron meticulosamente planeados y organizados. Investigaron a profesores, ciertos profesionales del área de la comunicación y de la salud, como los médicos, porque quizás estos reunían las características que buscaban en el sospechoso. Para los oficiales, la persona que hacía esto tenía que tener un nivel superior de conocimiento. La investigación forense había determinado que el asesino había dejado evidencia biológica en las víctimas, lo que eventualmente podía llevar a su captura. La cobertura mediática del caso fue intensa desde el principio. Vlado Taneski, de 56 años, periodista veterano especializado en crímenes locales para los periódicos Nova Makedonia y Utrinski Vesnik, había estado siguiendo estos casos con una dedicación notable.
Como era uno de los pocos periodistas especializados en la región, se había convertido en la voz principal que informaba sobre estos aterradores crímenes. Pero mientras Vlado escribía sus artículos, la investigación policial continuaba sin resultados concretos. Él sabía que estos actos solamente podrían ser hechos por algún monstruo. El monstruo de Kichevo, como lo llamó en sus artículos. A finales de 2004, la investigación dio un giro importante cuando la policía detuvo a 2 hombres relacionados con varios crímenes violentos ocurridos en la zona. Eran Ante Ristevski, de 28 años, e Igor Mirchevsky, de menos de 30 años, quienes fueron detenidos por el asesinato de Radoslav Bosinovsky, un adulto de edad avanzada que había sido asesinado durante un robo en diciembre de 2004, solo un mes después de la desaparición de Mitra. Durante los interrogatorios, ambos hombres confesaron el asesinato del adulto mayor, pero la policía sospechaba que sus actividades criminales eran más extensas. La proximidad temporal entre el asesinato de Radoslav y la desaparición de Mitra llevó a los investigadores a considerar una posible conexión. Ante era conocido en la zona como un delincuente con antecedentes de violencia. Su asociación con Igor había resultado en varios incidentes criminales menores antes del asesinato del anciano. Ambos hombres tenían el perfil que la policía estaba buscando: jóvenes, violentos, con conocimiento local y sin coartadas sólidas para las fechas de las desapariciones. El juicio a estos 2 hombres fue ampliamente cubierto por los medios locales. Especialmente iba el encargado de cubrir este tipo de reportajes, Vlado, que estuvo presente en cada sesión documentando cada detalle del proceso judicial. Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencias que conectaba a los 2 hombres con ambos asesinatos, tanto el del adulto mayor como el caso de Mitra. Aunque Igor y Ante confesaron únicamente el asesinato de Radoslav y negaron rotundamente haber matado a Mitra, la corte dijo que había suficiente evidencia circunstancial para conectarlos con ambos crímenes. Ambos fueron condenados a cadena perpetua por los 2 asesinatos, pero había una prueba que no encajaba, porque la autopsia había revelado rastros del líquido seminal en el cuerpo de Mitra, que no coincidía con el ADN ni de Ante ni de Igor. Esto quería decir que posiblemente había un tercer atacante que estuvo con ellos o habían encerrado a los hombres equivocados. Pero este juicio hizo que la comunidad de Kichevo estuviera tranquila y segura por unos años, hasta la aparición del cuerpo de la segunda víctima, Yubika. Esta nueva víctima tenía muchas similitudes con la primera, lo que despertó sospechas tanto en la policía como entre los habitantes de Kichevo. Si los asesinos ya estaban presos, ¿cómo era posible que ella presentara las mismas características que Mitra? Los investigadores sospechaban que los familiares de Igor y Ante habían cometido este último crimen para sacar de la cárcel a sus parientes. Vlado, el periodista, empezó a hablar del caso en el diario y del posible error del juez, expresando su indignación. En sus artículos afirmaba que tal vez había personas inocentes en prisión y que no tenían relación con el asesinato ocurrido 4 años atrás. Y también aseguraba que el verdadero culpable seguía libre en Kichevo y que se trataba de un asesino serial. Según el periodista, el asesino elegía a víctimas con rasgos físicos parecidos, la misma ocupación y todas de edad avanzada. La noticia sacudió a Kichevo. Si los verdaderos culpables seguían libres, nadie estaba a salvo. La historia, lejos de llegar a su fin, apenas estaba comenzando. La policía se vio obligada a reabrir completamente la investigación. Tenían que enfrentar 2 posibilidades aterradoras. Una era que había un imitador que conocía detalles íntimos de los crímenes originales, y la otra hipótesis que manejaban era que los verdaderos culpables nunca habían sido capturados. La evidencia forense del cuerpo de Yubika fue procesada con urgencia. Los resultados confirmaron lo que ya temían. El ADN coincidía con las muestras del primer crimen, pero no coincidía con Igor ni Ante. Esto quería decir que se trataba del mismo perpetrador y que tenían a las personas equivocadas en la cárcel. Vlado, el periodista, volvió a cubrir esta noticia. Al enterarse de este fallo,
Era un periodista que trabajaba intensamente, buscaba la información, hablaba con los familiares de las víctimas, tomaba notas, buscaba respuestas y criticaba mucho a los policías en sus publicaciones al no atrapar al verdadero criminal. En sus artículos no solo informaba, también cuestionaba, pedía justicia, trataba de entender cómo algo tan grave había pasado frente a todos. Muchos lo veían como un hombre obsesionado con su trabajo, pero también como alguien que realmente quería descubrir la verdad. Antes de profundizar en lo que ocurrió, es importante conocer a Vlado, el periodista detrás de la historia, que estaba buscando la verdad. ¿Quién era? ¿Cómo pensaba? ¿Y qué lo definía como persona? Vlado Tanevski nació en 1952 en Kichevo. Creció en una familia estructurada donde la disciplina era la regla de todos los días. Su padre trabajaba como vigilante nocturno y su madre como empleada de limpieza en un hospital. Ambos eran muy estrictos, pero su madre, llamada Goritza, solía ser especialmente dura. Los que lo conocieron decían que su madre no era solo exigente, sino que también lo castigaba y humillaba con frecuencia. Esa infancia complicada dejó marcas en Vlado. Desde joven mostró un carácter reservado, callado, pero con una fuerte necesidad de demostrar que podía salir adelante. Cuando finalmente logró irse de casa para estudiar, eligió la carrera de periodismo, convencido de que podía encontrar en las palabras una forma de entender el mundo. En la universidad conoció a Vesna, una estudiante de Derecho con la que compartía su amor por la literatura. Se casaron poco después y tuvieron 2 hijos. La pareja estuvo casada por 31 años y juntos decidieron volver a Kichevo, donde Vlado empezó a trabajar primero en la radio local y luego en varios periódicos importantes del país. Con el tiempo se ganó la reputación de ser un periodista meticuloso y dedicado. Le gustaba investigar, preguntar y no se conformaba con las versiones oficiales. Y Vesna se había convertido en la primera mujer abogada de la ciudad. Era una familia sencilla y trabajadora, muy unida entre sí, pero que prefería mantenerse al margen, sin mezclarse demasiado con los demás. Sus compañeros describían a Vlado como un hombre tranquilo, metódico, alguien que prefería observar antes que hablar. En sus notas se veía la precisión con la que trabajaba. Cada detalle, cada testimonio, cada frase parecía cuidadosamente elegida. A veces podía parecer distante, pero todos coincidían en que se tomaba su trabajo muy en serio. Perdió a su padre de forma trágica, murió en agosto de 2002, según los reportes. Se autoeliminó en la casa de campo familiar, un lugar donde solía aislarse por días enteros, y su madre, Goritza Pavleska, desapareció en 2003 cuando tenía 78 años y nunca más se supo de ella. Aún con todo lo que había pasado, quienes conocían a Vlado lo describían como un buen esposo y un padre atento, alguien tranquilo que casi nunca levantaba la voz. Cuando su matrimonio terminó, Vlado se quedó en Kichevo, intentando mantenerse como periodista independiente, pero no ganaba mucho y seguía escribiendo con la misma convicción de siempre, buscando historias que merecieran ser contadas. Ellos se separaron a comienzos de 2004, aunque nunca quedó del todo claro si llegaron a divorciarse legalmente. La decisión vino después de varios problemas. La convivencia con los suegros era tensa, la relación de Vlado con su madre no ayudaba y la situación económica empeoró cuando él perdió su trabajo en el periódico Nova Makedonia. Vesna decidió mudarse con sus hijos a Skopje para empezar de nuevo, mientras que Vlado prefirió quedarse en Kichevo y seguir trabajando como periodista independiente. Con el tiempo, sus caminos se fueron separando cada vez más, aunque oficialmente nadie sabe si el divorcio llegó a concretarse. A comienzos de 2008, Vlado empezó a escribir sobre el crimen de la tercera víctima encontrada en Kichevo. Contó cómo Jivana había sido asesinada, pero lo hizo con tantos detalles que la gente quedó impactada. Habló de una ventana abierta, de una lámpara encendida, de un ataque por sorpresa en la casa de Jivana, donde la víctima alcanzó a resistirse e incluso de una puñalada directa al pecho. Muchos pensaron que tenía muy buenas fuentes, pero otros empezaron a notar que sabía demasiado. El nivel de detalle era tanto
y esto lo hacía en todos los casos de crímenes recientes. Describía hasta el sufrimiento por el que pasaba la víctima. Les voy a ir diciendo algunas partes de sus artículos para que vean el nivel de conocimiento que tenía. En uno mencionó la marca del cable telefónico que utilizó el asesino, y en otro mencionó exactamente lo que hizo la víctima con acciones, como que una de ellas agarró el crucifijo que tenía en el cuello y le dio un beso, o cómo el monstruo les convencía para que subieran al auto. Cosas de ese estilo que realmente uno se quedaba pensando en cómo él podía saber esos detalles. Y recordemos que fue él quien, con el hallazgo del segundo cuerpo, dijo que se trataba de un asesino serial, llegando él mismo a esa conclusión. Se puso a investigar cuáles eran las características que reunía al sospechoso para decir que era un asesino serial. Poco después, el diario publicó su teoría con ese mismo título, Asesino en serie suelto. En sus notas, además, se animó a criticar a la policía, decía que estaban investigando mal, que habían acusado a personas que no tenían nada que ver, pero en ese punto los policías comenzaron a desconfiar de él. Los oficiales leyeron todo lo que Vlado había escrito y notaron su alto nivel de conocimientos sobre los casos, lo que les hacía creer que tenía algún tipo de contacto. Y era cierto, él mencionaba detalles que nunca se habían hecho públicos. Lo más loco es que decía cómo estaban colocados los cuerpos, qué tipo de cable se había usado para estrangularlas. Incluso describió el crucifijo que llevaba una de las víctimas. Eran cosas que solo alguien muy cercano al asesino podía saber, o alguien que tenía un contacto muy fuerte con algún investigador o con la policía. En este punto las hipótesis empezaron a salir de nuevo. O Vlado conocía al que estaba cometiendo estos crímenes y esta persona le estaba contando todos los detalles, o quizás el mismo hombre que contaba las noticias estaba dejando rastros de lo que él mismo había hecho. En junio de 2008, los laboratorios forenses entregaron un resultado que conmocionó a todos los involucrados en la investigación. Las muestras de ADN del líquido seminal encontradas en Jivana coincidían al 100% con una de las muestras tomadas durante la investigación original. La muestra pertenecía a Vlado Taneski, el periodista que había estado cubriendo los crímenes durante todos esos años. El detective que tenía que comunicar esto a los medios no pudo creer lo que vio en el resultado. El hombre que había estado documentando su investigación, que había escrito sobre la captura de los culpables y había estado presente en cada desarrollo del caso, era el asesino que habían estado buscando. Todo ese tiempo estuvo frente a ellos. Una vez identificado, la policía comenzó a investigar discretamente la vida de Vlado, hasta que fueron a su casa de campo y lo que descubrieron fue aterrador. Tenía cables telefónicos idénticos a los utilizados en los crímenes, material XXX y objetos que parecían ser trofeos de las víctimas. Y la bata que encontraron en la bolsa de la última víctima pertenecía a la madre de Vlado. Todo empezaba a tener sentido con la imagen que los investigadores se habían hecho del posible responsable, porque claramente, al ver la vida de Vlado, se dieron cuenta de que el motivo era psicológico y tenía que ver con su relación familiar. Todas las víctimas habían conocido personalmente a Goritza, la madre del periodista, quien había trabajado como limpiadora en el hospital local hasta su desaparición. Sus víctimas le recordaban a ella y había desarrollado una obsesión con recrear su relación tóxica con su madre a través de estas mujeres. El 22 de junio de 2008, Vlado fue arrestado. En todo momento negó haber cometido estos delitos y durante su primera noche en prisión escribió 2 notas a mano proclamando su inocencia. En una de sus notas mencionó que estaba orgulloso de su familia, que los amaba mucho y que no había hecho nada de lo que lo acusaban. Vlado fue ubicado en una celda con otros 3 presos por falta de espacio. Su celda contaba con un dormitorio con 2 literas y un baño separado con inodoro y lavabo.
Debido a que el suministro de agua se cortaba con frecuencia, el baño también contaba con un gran cubo blanco lleno de agua para uso sanitario. Pero él no llegó a ser juzgado porque a la mañana siguiente fue hallado sin vida en la celda que compartía con otros detenidos en la prisión de Tetovo. Habría metido la cabeza dentro de un recipiente grande de agua y de esa forma se autoeliminó, ahogándose. Y lo más extraño es que nadie se dio cuenta. No sabemos cómo ninguno de los internos o guardias notaron lo que estaba haciendo Vlado. Sus víctimas, las 3 mujeres, fueron torturadas, abusadas y asesinadas de la peor manera. Estuvieron privadas de su libertad por mucho tiempo y terminaron con muchas lesiones y mucho dolor antes de fallecer. Y también existían pruebas muy sólidas de que Vlado fue responsable de esos 3 crímenes. También se cree que hubo una 4ª víctima y que en realidad fue la primera víctima del monstruo de Kichevo. Su nombre era Goritza Pavleska, de 78 años, desaparecida en 2003, que era la madre de Vlado. Con su detención, los investigadores esperaban que Vlado les diera detalles de esas víctimas, pero en ese momento que ya no estaba, podemos decir que nunca sabremos exactamente qué sucedió con esta historia. Jamás sabremos la verdad, porque el cuerpo de su madre nunca fue localizado y el responsable se autoeliminó, llevándose a la tumba su gran secreto. En cuanto a los primeros sospechosos condenados, Ante e Igor, ellos habían confesado de haber participado en el caso del hombre mayor asesinado, pero negaban estar relacionados con el caso de Mitra. Igor falleció en la prisión de Idrisovo y Ante aún cumple su condena en prisión. Ante Risteski intentó solicitar un nuevo juicio y anular su condena por el asesinato de Mitra, que realmente él no cometió, ya que existían pruebas que determinaban que Vlado había sido el culpable, pero aún sigue esperando. A pesar de todo lo que salió a la luz, amigos y familiares de Vlado Taneski siguen convencidos de que era inocente. Su postura se apoya en una teoría que aún hoy divide a muchos en Macedonia, que alguien con poder sabía quién era el verdadero responsable y cambió las muestras de ADN para culparlo. Puede sonar exagerado, pero quienes lo defienden aseguran que no es tan difícil de creer si se mira cómo funcionaba el sistema judicial del país en esa época. Un ejemplo claro es el caso del asesinato de Mitra, donde 2 hombres, Ante e Igor, fueron condenados por error. Más tarde se supo que se había ocultado un análisis de ADN que podía haberlos favorecido en su defensa. No fue un hecho aislado, sino una muestra de los problemas estructurales, coacción, pruebas manipuladas y sentencias injustas que con el tiempo se convirtieron casi en algo habitual. Los defensores de Vlado sostienen que, en un país donde pocos confían en las instituciones, aceptar sin cuestionar un resultado de laboratorio es un riesgo. También recuerdan que la única prueba conocida fue la coincidencia de ADN con Jivana Temelkovska. Nunca se encontraron evidencias físicas que lo relacionaran con los otros asesinatos. A eso se suma su misteriosa muerte en prisión, apenas 30 horas después de haber sido detenido. Algunos en Kichevo creen que no fue un accidente ni una autoeliminación, sino un ajuste de cuentas. El fiscal de Tetovo incluso pidió una investigación por los hematomas hallados en su cuerpo, pero el caso nunca llegó a resolverse. Sin juicio, sin defensa y con más preguntas que respuestas, Vlado Taneski quedó como un hombre señalado, pero nunca juzgado. Este caso nos muestra que no siempre los monstruos tienen garras y dientes afilados, o son personas sin educación. Vlado usaba una máscara para ocultar sus más terribles crímenes. Para todos era un periodista excelente, para la familia un hijo, esposo y padre maravilloso. La pequeña ciudad de Kichevo tardó años en recuperarse del trauma. El caso cambió para siempre la percepción pública sobre la confianza en los medios de comunicación y demostró que los depredadores más peligrosos pueden ser aquellos que pretenden estar buscándolos. Vlado Taneski pasó a la historia no como el periodista que quería ser, sino como el monstruo de Kichevo, un asesino en serie que utilizó su profesión para ocultar sus crímenes más atroces mientras documentaba la búsqueda de sí mismo. Díganme qué les pareció este caso. ¿Creen que su muerte en la cárcel fue realmente por decisión propia o podría existir alguna otra explicación? Hasta aquí
el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.